Hoy y este mes vamos a estar hablando un tema muy especial, que si ustedes hojearon ya la guía devocional, se dieron cuenta que todos los versículos hablan acerca del Espíritu Santo. Y hoy de manera particular vamos a hablar de un aspecto del mover de la obra del Espíritu Santo que frecuentemente es tal vez malinterpretada, malentendida o ignorada. Y tiene que ver con la iglesia. Para muchas personas, por ejemplo, estar reunidos así, que es la iglesia, la congregación de los santos, es algo de alguna manera indiferente. Si me reúno bien y si no me reúno, pues también. O de repente no, reunirme es muy bonito, pero si no me reúno, pues no pasó nada. Y tomamos como con mucha ligereza lo que implica estar reunidos y cómo el Espíritu Santo obra allí. Por ejemplo, si alguien viniera aquí a nuestra ciudad y preguntara, ¿dónde vive Dios? En este lugar, la respuesta variaría dependiendo del cuándo. Supongamos que nos pregunta en la época de Adán y Eva, ¿dónde vivía Dios? Uno lee las Escrituras que Dios habitaba en el jardín del Edén y allí se encontraba con Adán y Eva. Si avanzamos un poco más en la historia, vemos que Dios habitaba en una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Y allí estaba la presencia de Dios que cuidaba y guiaba al pueblo de Dios. Si avanzamos un poquito más, ya bajo el pacto a través de Moisés hecho con el pueblo, Dios habitaba, su presencia estaba en el tabernáculo, muy puntual y específicamente en el lugar santísimo. Allí habita la presencia de Dios. Luego, con el reino de Salomón, por el anhelo del corazón de David, su hijo construye un templo muy espectacular para Dios. Y entonces ya no es el tabernáculo, sino ahora es el templo de Dios, el lugar donde habita Dios. La presencia de Dios con su pueblo estaba allí en el templo. Pero si pasamos ahora a la época del Nuevo Testamento, ¿cuál será la respuesta? Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hasta el momento cuando Jesús caminó sobre la tierra, el lugar donde habitaba la presencia de Dios era en el templo, lugar santísimo. Pero con la muerte de Cristo se rasgó la cortina que separaba ese lugar del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y ahí cambió toda la historia. A partir de ahí cambió la respuesta completamente. Y ahora, ¿dónde diríamos, si entendemos que no habita en edificios, dónde diríamos que habita Dios? Y la respuesta es en su iglesia. En su iglesia. Y por eso digo que a veces lo malinterpretamos y decimos, Dios habita en mí, y entonces yo solo puedo andar por el mundo y ya no pasa nada. Pero cuando nosotros entendemos un poquito mejor este tema, nos damos cuenta que Dios habita en su iglesia. Jesucristo hace referencia a sí mismo como el templo donde habita Dios, y le dice a los que estaban oyendo, dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué estaba haciendo referencia a Jesucristo? Yo soy Dios mismo, la presencia de Dios vivo, y cuando me maten a los 3 días yo me levantaré. Estaba haciendo referencia. Pero ¿qué dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo en la tierra? ¿Recuerdan? La iglesia
es el cuerpo visible del Dios invisible, dice la Escritura. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y en la iglesia habita la presencia de Dios. La iglesia no es una organización religiosa. No es los cristianos que dicen, bueno, reunámonos porque hay que alabar al Señor y hay que estudiar la Biblia allí. No, la iglesia tiene algo especial y es que cuando estamos congregados, la presencia de Dios de manera especial se hace manifiesta. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y vamos a entender un poco mejor este versículo muy mal interpretado y vamos a dar claridad. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces algunas personas dicen, claro, sí, del Espíritu de Dios mora en mí. No, este versículo no está hablando de eso. Este versículo nos habla que el Espíritu Santo mora en la iglesia como cuerpo congregado. Leamos el contexto para poder entender lo que ustedes digan, Daniel está loco hablando cosas que no tienen sentido. Ese versículo es muy claro y se ha utilizado a lo largo de la historia para decir que el Espíritu Santo habita en nosotros como individuos y no es así. Veamos entonces desde el versículo 1 para entender bien todo el contexto. Dice Pablo hablando a la iglesia de Corintio, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí Pablo le está hablando a la iglesia como cuerpo colegiado, los hermanos juntos. No le está hablando a individuos, sino a la iglesia. ¿Y qué les dice a la iglesia? Les dice, ustedes son unos inmaduros. ¿Por qué? Porque están con divisiones, con sectarismos. Y es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Bernabé, yo soy de... Hablando de los diferentes líderes. Y entonces Pablo procede a aterrizarlos respecto de sus preferencias. Y entonces ahí vamos. Entonces los está aterrizando, le está diciendo, ustedes son unos inmaduros por esas divisiones que tienen como iglesia. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Entonces mire que la intención de Pablo es disminuirse a sí mismo y disminuir a Apolos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo prediqué el evangelio como misionero, es lo que está diciendo Pablo. Apolos regó, es decir, llegó después a seguir predicando la palabra cuando yo me fui. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, concluye, ni el que planta es algo, ni el que riega. Así que está diciendo, ni yo soy la gran cosa por haber venido aquí como misionero a predicarles el evangelio, ni Apolos es la gran cosa que ha venido después de mí a predicarles la palabra de Dios, sino Dios que da el crecimiento. Entonces le da a Dios la preeminencia, el primer lugar. Fijen los ojos en Dios, no en el liderazgo de la iglesia. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, por las divisiones que había, ¿no? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, le habla al pueblo, a la iglesia reunidos, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces aquí Pablo está ilustrando
por medio de la labranza, una labor de agricultura, les está ilustrando que los líderes de la iglesia no son quienes deben engrandecerse. Dice, ellos son colaboradores de Dios. Ellos no dan ningún crecimiento. El crecimiento lo da Dios directamente. El predicador, y como lo he dicho yo respecto de mí muchas veces, yo soy como un parlante, simplemente transmito lo que Dios dice en su palabra. Yo no hago la obra la hace el Señor por medio del Espíritu Santo en cada uno, como lo dice su palabra. Y entonces cada uno hace su parte, pero ni el que planta ni el que riega, con la ilustración de la labranza, son algo, sino el que es Dios. Y ustedes, la iglesia, son el resultado de la obra de Dios en ustedes como cuerpo. En ustedes, cada uno de ustedes y ustedes unidos como un solo cuerpo. Son de Dios, la labranza de Dios. Y procede a dar otro ejemplo que complementa un poco esto mejor. Si nos damos cuenta del contexto, no está hablando de individuos, está hablando del cuerpo colegiado. Y entonces dice, edificio de Dios. Y ahí ese último frasecita, palabra, nos da la introducción al siguiente ejemplo. Conforme, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿sí ven? Ya cambió. Ya él no es el que planta, no es el que puso la semilla, sino ahora es el perito arquitecto. La ilustración es ahora de una estructura, ya no es de la agricultura. Otro ejemplo distinto, hablando del mismo tema. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, sembré la semilla, puse el fundamento y otro edifica encima, el otro regó la semilla. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo está diciendo aquí muy claramente, yo cuando salí a predicar de misión que me envió el Espíritu de Dios, yo fui predicando el Evangelio de Jesucristo, que es el fundamento. Nadie nace de nuevo si no es por el fundamento que es Cristo. Ahora bien, ya está puesto el fundamento que es Jesucristo, y para esa labor me usó a mí el Espíritu Santo, dice Pablo. Después de mí llegaron otros líderes a regar la planta, aquí ahora en la ilustración, a edificar sobre el fundamento, a ir poniendo los ladrillitos que somos cada uno de los miembros de la iglesia, como lo vamos a ver ahorita más adelante, para ir construyendo un edificio del Señor, como lo decía ahí, ustedes son un edificio de Dios. Entonces, está claro, sigue hablando de los líderes de la iglesia y la iglesia en general. ¿Quién es el que edifica, el que sobreedifica encima del fundamento? El liderazgo que va poniendo y va enseñando. Dice versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Edificar, heno, madera, heno y hojarasca, en el contexto como lo está hablando, se refiere a los líderes que enseñan ligeramente la palabra, que enseñan herejías, que conducen a la iglesia al error. Eso es lo que está diciendo allí, que comprometen la verdad de las Escrituras por tratar de ser más agradables tal vez con las personas que están escuchando, que no conducen o entorpecen la puesta en práctica de la verdad de las Escrituras. Ese sería el equivalente a construir con madera, heno y hojarasca. Todo lo contrario, el
el construir con, ¿cómo dice? Oro, plata y piedras preciosas. Pues es todo lo contrario, es la sana doctrina, la buena enseñanza, la puesta en práctica de las verdades y la obediencia. Entonces, y dice pues que cada uno recibirá su respectiva recompensa de acuerdo a lo que haya hecho, o perderá la recompensa. Y concluye la ilustración así como la de la labranza, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ellos como iglesia son el resultado de la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Son labranza de Dios, son el templo de Dios, son el edificio que el Espíritu Santo ha construido como iglesia local. La iglesia es el edificio de Dios, es el templo. Una vez más, yendo a la referencia directa que ellos tenían, que cuál era el lugar donde habitaba Dios. En esta época, hasta ahí había habitado Dios en el templo, el que quedaba allí en Jerusalén, donde hoy solamente queda un muro. Entonces, él dice, ustedes son el edificio de Dios, donde Dios habita, donde la presencia del Espíritu Santo está. Ustedes son ese edificio y cada uno son un ladrillo, una piedra que estructura ese templo de Dios donde habita la presencia del Espíritu Santo. Y por eso se entiende claramente y no da lugar a malas interpretaciones el versículo 17, que muchas personas se rascan la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Lo leo nuevamente. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué estaba haciendo la iglesia con las divisiones? Estaban destruyendo la iglesia, estaban llevando una división en la iglesia. Eso es destruir el templo. Y entonces aquí Pablo concluye y dice, pilas, no lo tomen como cosa ligera. Esos chismes, esas murmuraciones, esas preferencias de uno o de otro, dividen la iglesia y eso es destruir el templo. Y si ustedes destruyen el templo, que es la iglesia local, yo lo destruyo a usted. Entonces se entiende claramente el contexto. Está hablando de la iglesia como la morada del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos una parte que conforma el lugar donde habita la presencia de Dios de una manera especial. Efesios 2, vamos a Efesios 2 para complementar esto. Versículo 19 dice, hablando una vez más a la iglesia, a los hermanos reunidos de la ciudad de Éfeso, y les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces mire que aquí el mismo Pablo usa la misma ilustración hablando a una iglesia diferente. Primero se lo dijo a los corintios, ahora se lo está diciendo a los de la ciudad de Éfeso y les dice lo mismo. La iglesia está construida ¿sobre qué? Sobre el mismo fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo es la roca. ¿Quién puso ese fundamento? Le está diciendo aquí a los efesios. Pues el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. ¿Qué predicaron los apóstoles y los profetas? La venida del Mesías y Jesucristo como Mesías que ya vino.
Cuando Jesús habla con Pedro y le dice, sobre esta roca fundaré mi iglesia, está hablando de la declaración que hace Pedro, y la declaración es, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento sobre el cual se constituye la iglesia, y lo vemos en Corintios y lo vemos aquí en Éfeso. Sobre ese fundamento, sobre la verdad del Evangelio, sobre Jesucristo, la iglesia, cada uno como un ladrillito, conforma un edificio, como termina allí diciendo, que es el edificio donde habita Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia reunida no es que cada uno viene ya con el Espíritu Santo y si se fue está con el Espíritu Santo y no pasa nada, es indiferente. No, sucede algo especial cuando la iglesia está congregada, porque es la morada de Dios. Es el cuerpo visible del Dios invisible, el templo donde ahora habita Dios. Todo el edificio, dice allí, bien coordinado. ¿Qué es el edificio bien coordinado? Imagínense un edificio, si las piedras no están bien puestas y bien selladas, pues se cae. Si nosotros no estamos bien puestos, bien unidos los unos con los otros, en armonía, aferrados los unos a los otros, cuidándonos y fortaleciéndonos, pues una iglesia se viene abajo. Y aquí está diciéndonos justamente eso. Los creyentes juntos somos la morada de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios habita en la iglesia local, en los creyentes reunidos. El Espíritu hace de la congregación de la iglesia una casa para Dios. Y entonces por eso nosotros no podemos tomar como poca cosa el reunirnos. Venir a la iglesia no es asistir a un evento, es reunirse con el pueblo donde Dios habita. Es disfrutar la presencia manifiesta de Dios de manera particular a través de la unión con los miembros. Y es que alguien contó un testimonio y el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Y es que estoy alabando a Dios y entonces juntos estamos adorando al Señor y el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Y es que estamos predicando la palabra y juntos estamos adorando al Señor a través de rendir nuestros corazones a Él, a través de su palabra, a través de su verdad. Y siendo exhortados y movidos desde nuestro interior a vivir lo que Dios nos habla. Y entonces esto nos lleva a reconocer algo, y es que el creyente es unido por Dios a un cuerpo. El creyente conforma con otros un edificio. Un creyente solo, ¿qué edificio puede construir? ¿Qué templo puede construir? No puede. Por eso el creyente necesita participar de una iglesia local para hacer un ladrillo, una piedra que conforma ese templo donde habita Dios. Necesitamos hermanos y necesitamos estar unidos a nuestros hermanos, ser cercanos a ellos, estar bien coordinados, como decía allí el pasaje. Primera de Corintios, ahí mismo, Pablo, en el mismo sentido, sigue hablando de la iglesia y sigue hablando en los mismos términos de la iglesia como comunidad. Y allí cuando llega al capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, es decir, aquí ahora trae otra ilustración. La ilustración de la labranza. La iglesia es la labranza de Dios, juntitos. La iglesia es el templo de Dios, el edificio de Dios, juntos. Y aquí es lo mismo. La iglesia es el cuerpo de Dios, juntos. Cada uno
es un miembro que conforma un solo cuerpo. Y ahí lo dice, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una unión. El Espíritu Santo no deja al creyente por ahí, el creyente solitario. No, porque el Espíritu Santo coge a esa piedrita, a ese miembro, a esa persona, la agarra y la une para que conforme un cuerpo, para que conforme ese edificio del Señor donde habita la presencia de Dios. Resalta algo: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu de Dios obra indiscutiblemente en el creyente para agregarlo a una iglesia local. Si hay un creyente que no se está congregando en una iglesia local, claramente uno tiene que interpretar algo. Está apenas empezando y no conoce y todavía no ha entendido la atracción del Espíritu Santo al cuerpo local, o no es un creyente genuino y por lo tanto el Espíritu Santo no está obrando en su vida en ese sentido, así como en muchos otros, o tal vez sí tomó una decisión genuina por el Señor, pero en este momento está apartado de Dios. Y aunque diga yo sí creo, yo llevo mi vida espiritual a mi manera, claramente no está pasando nada, porque la obra del Espíritu Santo es muy clara. Él nos atrae al cuerpo que es la iglesia. Porque cuando nosotros leemos todo lo que ustedes leen en el Nuevo Testamento, todo sucede en iglesias locales. Todo sucede en iglesias locales. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos une a un cuerpo. Habita allí de manera especial la presencia de Dios en el cuerpo que es la iglesia. Efesios 4, complementemos esto. Fíjense que estamos en Corintios y en Efesios. Efesios 4, todo el capítulo 4, habla acerca de los dones y cómo se mueve Dios en la iglesia, pero vamos a leer solamente el versículo 3, de 2, leamos. Efesios 4. Dice, con toda humildad y mansedumbre, está hablándole a la iglesia de cómo debe ser el andar, que anden como dignos hijos de Dios, como hermanos, como miembros de una iglesia, y les dice cómo deben comportarse. Entonces les dice, anden con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si paráramos ahí solamente, ¿qué entendemos? ¿A quién le está hablando? ¿A un individuo o a la iglesia reunida? ¿Dónde aprendo yo a ser paciente de acuerdo a este pasaje? Ahí está diciendo soportando los unos a los otros. Hay gente en la iglesia que no nos gusta. A mí no, yo no me estoy haciendo aquí ninguna confesión que digan, uy, ¿quién seré yo? Pero normalmente tenemos rocecitos, este otro saluda de cierta manera, este otro con su forma de ser. Todos tenemos cosas que a algunos gustan y a otros no gustan. Y entonces está diciendo el Señor, ahí se mueve el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a soportarnos, a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes. Es en la iglesia. Continúa, versículo 3. Fíjense lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo quiero hacer énfasis aquí en algo, y es el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
¿A qué se refiere cuando habla de que yo debo ser diligente, intencionado en guardar la unidad del Espíritu? Pues no se refiere a otra cosa diferente, sino que tiene que ver con la comunidad con los hermanos. Y ese es un mandato para todo cristiano. Usted tiene que ser diligente, tiene que obrar responsablemente porque usted tiene una obligación de estar en unidad con el cuerpo. Y yo no puedo decir que ando en unidad con el cuerpo si vivo mi vida cristiana por mi propio lado. Yo necesito de los hermanos, de la congregación de los santos, y debo luchar por esa congregación de manera diligente, responsablemente. Así como alguna vez lo dijo y lo repito, tal vez a ustedes les pasa igual que a mí, que a veces no queremos venir el domingo a la iglesia. ¿Les ha pasado? A mí me pasa y luego me acuerdo que soy el pastor y me toca venir. Pero el que no, de repente dice, bueno, pues yo no tenía ninguna responsabilidad, pues no voy y no pasó nada. ¿Sí? Pero si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, venga sin ganas. ¿Sí? Porque tenemos que ser solícitos, diligentes, esforzados, responsables en estar allí, en la congregación con los hermanos. La unidad es nuestra responsabilidad. Cada creyente es responsable de buscar la unidad y es algo que tenemos que hacer con seriedad. A mí me gusta, yo soy fanático de la música, me encanta escuchar música. Y toda la música tiene algo en particular, pero sobre todo se ve mucho en la música sinfónica, orquestada. Hay muchos instrumentos. Y entonces está el cello, el contrabajo, los violines, las trompetas, la batería, el triangulito, bueno, una cantidad de instrumentos diferentes. Y hay una sola melodía, ¿sí? Cuando uno escucha una sola melodía, pero la armonía consiste no en que todos tocan lo mismo, y ahí es donde me maravilla a mí, sino que el violín está tocando una parte. Bueno, no voy a hacer ninguna melodía aquí porque se van a reír. Y los otros van con la parte pum, 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 pum. Cada uno va poniendo un sonido diferente. Pero cuando usted los escucha todos juntos, es algo mágico. Suena una armonía que llega al corazón, que impacta. Es armonioso, es melódico, es hermoso. Pero cada uno tiene un instrumento diferente. Cada uno toca ese instrumento, la parte que le corresponde, pero todos juntos hacen una sola melodía hermosa. Eso somos la iglesia. Cada uno de nosotros tiene ese algo que hemos recibido de Dios. Cada uno somos una piedra, un ladrillo diferente. Y cada uno de nosotros toca ese instrumento que tenemos, porque puede que tengamos el mismo don, algunos, pero cada uno toca la parte que le corresponde. De repente los violines, hay un violín que es el solista, hay unos que van por un lado haciendo un sonido y otros haciendo otro. Entonces, cada uno interpreta ese instrumento, cada uno hace con su don en el cuerpo para que juntos armonicemos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo la locura de no sé cuántos músicos puede llegar a tener una sinfónica? 30 músicos ahí en escena, cada uno con un instrumento, tocando una parte diferente, pero suenan armónicamente. ¿Por qué? ¿A dónde están mirando todos? ¿Están mirando al del lado? A ver qué está haciendo, para ver si yo me le uno. O mirando al otro para compararme, yo toco violín mejor que usted, venga, y empieza a tocar más rápido para ganarle. No, todos están mirando a un personaje allá que tiene un palito al frente. El director los une, los lleva en ritmo, los lleva en
en la fuerza, en el impulso que deben tener, cada uno siguiendo su partitura y mirando la dirección, valga la redundancia, del director de la orquesta. El director de la iglesia es justamente el Espíritu Santo. Es el Señor por medio del Espíritu Santo. Todos miramos al Señor, todos vamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y funcionamos de manera armónica, juntos, como cuerpo en la iglesia. Y entonces, ya que estamos en una iglesia local y que estamos entendiendo que es donde habita el Espíritu de Dios de una manera especial, que es donde todo creyente funciona dentro de la iglesia, pues tenemos que entender eso. Y es que en la iglesia local somos cada uno capacitados, dotados por Dios para llevarnos unos las cargas de los otros, para edificarnos en amor. Efesios 4, siguiendo ahí donde estábamos, versículos 7 al 8. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué está diciendo? Fuimos unidos a una iglesia local. En esa iglesia local, juntos, en armonía, somos el templo donde el Espíritu de Dios habita de una manera especial. Y cada uno de nosotros cumple una función porque a cada uno se nos dio un diferente don. Y de esto habla, si usted quiere ampliarlo, habla claramente todo el capítulo 4 de Efesios, capítulos 12, 13 y 14 de primera carta de Corintios y capítulo 12 del libro de Romanos. Hablan de cómo Dios ha equipado a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, con dones, con habilidades, con talentos, con recursos. ¿Para qué? Para que nos sirvamos mutuamente, para que nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros. ¿Qué dice la palabra? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Edificaos, dice literalmente, los unos a los otros. Yo debo poner mis dones al servicio de mis hermanos en la iglesia para la edificación, para la fortaleza de cada uno de ellos y para el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. Si tenemos un don y lo entendemos como lo estamos entendiendo, no es para engrandecernos, es que yo soy el pastor y es que a mí Dios me ha dado un gran don. No. Pablo ya lo decía, aquí ni el que sembró ni el que regó es algo, sino el Señor que es el que hace la obra. ¿Qué es el pastor? Uno más del cuerpo, porque la cabeza es Cristo. Uno más del cuerpo que está poniendo sus dones al servicio de la iglesia. Entonces, estamos para edificar a los hermanos, para servir a los planes y propósitos de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio, a través del hacer discípulos, en todos los lugares. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿yo cómo estoy? Yo soy de esta iglesia y aquí constantemente tenemos campaña de ganar a un amigo, de predicar el Evangelio. Tenemos ahí el letrero constante y el versículo constante que nos habla y predicamos continuamente de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Pero cada uno tiene que dar el paso de acción. Entonces, ¿cómo estamos? En el cuerpo humano, ¿hay órganos que viven para sí mismos? Si tenemos algo que viva para sí mismo en el cuerpo humano, ¿cómo se llama eso? Parásito. ¿Sí? Así se llama. Que vive en el cuerpo. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿será que yo? No, y no quiero que nadie se sienta mal, ¿no? Yo estoy siendo un miembro como corresponde, que no vivo para mí mismo, sino que vivo en función de los demás, mirando a mi Señor.
dispuesto para la obra que Él tiene. Porque todo trabajo es para beneficiar al cuerpo y para glorificar a Dios a través del cumplimiento de su obra. ¿Cuál es? El establecimiento del reino de Dios en el corazón de cada persona a la cual se predica el Evangelio. ¿Y quién hace esto? Una vez más, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y viviréis cómodamente, plácidos, engordándoos de conocimiento y de la revelación del Señor. ¿Sí así dice? No. Y disfrutaréis y gozaréis de todas las bendiciones que os vendrán por causa de tener el Espíritu de Dios. Tampoco dice eso, ¿cierto? Básicamente nos dice, usted recibe el Espíritu Santo, pero es para trabajar. Es para que salga a la calle. Es para que vaya y sea testigo con poder. El Espíritu Santo obra en la iglesia, nos capacita, nos equipa para que hagamos la obra. Y el Espíritu Santo santifica la iglesia. El cristiano es unido por el Espíritu Santo a un cuerpo. El Espíritu Santo habita en la iglesia como cuerpo. Justamente, si lo vemos, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo con el individuo? Lo saca, lo aparta del mundo y le dice, usted ya no es más solo, ni mucho menos del mundo. Usted ahora es parte de una nueva estructura. Usted es parte ahora de un nuevo cuerpo. Usted ahora es miembro de una iglesia local, conciudadano con los santos, ciudadano del reino de los cielos. Usted ya no busca las mismas cosas que buscan los que no son parte de la iglesia. Usted ahora busca las cosas que son del reino de los cielos. Eso tenemos que entenderlo como la santificación. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta. La palabra iglesia es literalmente asamblea. Entonces la iglesia somos la asamblea, la reunión de los creyentes, donde tratamos, aprendemos los asuntos del reino para luego implementarlos en todas las esferas de la sociedad. Llámese familia, trabajo, la calle, los vecinos, en todos los lugares, establecer los principios del reino a través de la predicación del Evangelio. Según de Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica y les dice, doy gracias a Dios porque ustedes han sido escogidos por el Señor por medio de la santificación del Espíritu Santo que obró en ustedes para que sean hoy la iglesia que son. Han sido apartados y unidos a conformar este templo, este edificio, este cuerpo local que es la iglesia. Entonces, ahora nuestro lugar, digamos, de fortaleza, seguro, de crecimiento, de desarrollo, es la iglesia local. Una vez más, allí es donde Dios dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mi hermano? A veces, ¿qué entendemos por sobrellevar las cargas? Ayudar en las debilidades del otro, ¿no? En donde está necesitando, está enfermo, yo le apoyo. Pero también implica cuál es la debilidad del otro. La debilidad del otro puede ser una mala actitud. Y entonces de la mala actitud yo me veo afectado porque su actitud es mala hacia mí. ¿Y a mí qué me toca? Sobrellevar la carga del otro. Entonces yo voy llevando la carga, ¿cómo? Tolerando su actitud mala, siendo paciente,
Pero también como dice la palabra, y todo esto sucede dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia es el lugar donde somos limpiados, purificados, santificados, construidos a la imagen de Cristo. ¿Qué dice? Soportar los unos, tolerándonos los unos a los otros, perdonando si hubiere que perdonar algo. Eso no lo dice porque no haya roces dentro de la iglesia. Lo dice justamente porque tenemos que perdonarnos en medio de la iglesia. Y ahí es donde nos vamos santificando. ¿Qué tengo yo que hacer con el hermano que tiene esa actitud tan fea? Soportarlo con paciencia, amarlo, tolerarlo, perdonarlo, pero también en amor debo acercarme y decirle, oye hermano, tú no has considerado esto, y le muestro la palabra de Dios. Y con mucha sabiduría y prudencia lo llevo para que entre en razón y se dé cuenta que su actitud es una mala actitud y que debe cambiarla. Si lo veo en pecado, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, vaya y reprenda a su hermano, considerándote a ti mismo, pilas, no vayas a caer tú también en lo mismo, no te creas la gran cosa, no, con humildad. Pero ve y dile, oye, te veo mal, estás pecando, necesitas hacer algo al respecto. No puedes seguir en tu misma mala conducta. ¿Dónde sucede eso? En la iglesia. Entonces somos santificados por la obra del Espíritu Santo en la iglesia, como cuerpo, como edificio, como templo donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo reúne la iglesia, sino que la transforma por su poder. Y entonces, concluimos que la congregación no es algo opcional, no es poca cosa, de si me reúno bien y si no me reúno tan bien. Entendemos que en la congregación es el lugar donde habita la presencia de Dios, morada del Espíritu Santo. Allí es donde es nuestra nueva vida, unidos a una iglesia local para crecer, para servir, para recibir de mis hermanos y dar ese crecimiento. Hemos sido equipados para la obra de Dios. Somos santificados como iglesia. Entonces, por favor, valoremos inmensamente la comunión con nuestros hermanos. Porque juntos somos el templo donde habita el Espíritu Santo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es delicioso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Este es un símbolo de una bendición especial, del aceite con el que se ungía. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esto también era representación de prosperidad. Si miráramos la geografía allí de los montes de Hermón, cómo traían el rocío que hacía que creciera todo y las ovejitas comieran. Y bueno, esta expresión es una expresión de bendición. Y entonces dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. En la iglesia. Servir con nuestros dones diligentemente. Buscar, siendo responsables, la unidad con el cuerpo, el congregarnos. Buscar la santidad y promover la unidad. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.